Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo están ustedes por ahí? Bueno, espero que bien. Hoy nos encontramos y bueno, hoy estoy muy bien acompañada. Les quiero recordar que somos de Ministerio Cristiano Cielos Abiertos y particularmente, bueno, aparte tenemos el Ministerio de Mujer Eres Libre, ¿no? Y hoy estoy, como les dije, muy bien acompañada. Les recuerdo mi nombre, Cristina Villa, y mi esposo, David David Cardinetti. Exactamente. Bueno, y hoy el Señor ha puesto un tema en nuestro corazón que queremos hablar con ustedes. ¿No, David? ¿Qué tema, no? Sí, es un tema que creo que nos atañe un poco a todos, o en algún momento, pero siempre nos va a atañar eso porque es algo humano. Exacto, porque vamos a hablar de la fe, lo que es vivir en fe, o sea, vivamos en fe y no en temor o miedo, como le querramos decir, ¿no? Y vamos a leer una palabra que yo quiero justamente, el Señor lo habla tan clarito, en Mateo capítulo 6, el versículo 25 y 26, David. Y dice así: por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida que habéis de comer, o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? O sea, acá vemos, David, que Dios está hablando de la preocupación. ¿Qué tema, no? Porque ¿qué ser humano no tiene o no se preocupa por algo? O sea, cuando tenemos un problema, no nos preocupa ese problema, Y no ¿no? descansamos casi siempre hasta que no lo resolvemos. Exacto, y es por eso que vamos a hablar. Y acá Dios está hablando de la preocupación, pero ¿de qué tipo de preocupación? De una preocupación ansiosa y negativa. O sea, que debemos entender que Dios acá está hablando que por supuesto a veces vivimos preocupados por la ropa, qué vamos a comer, por nuestra apariencia o por la comida, sí, como dije antes, por la comida. Bueno, no importa por qué tema, pero Dios está haciendo hincapié que eso es una preocupación humana y actual, ¿no? En nosotros. Ahora, ¿Dios está queriendo decir que seamos irresponsables? O sea, no te preocupes por nada, olvídate. Está diciendo, ni trabaje, deja. Sí, Justamente, claro. Y espera de Dios. No, Dios no está diciendo eso. O sea, Dios incluso nos da un ejemplo, que seamos como la hormiga. ¿Cómo es la hormiga? Trabaja todo el verano para después poder alimentarse en invierno. Perfecto. O sea, Dios está hablando de que prevenir, sí, eso está bueno. Pero, ojo, predecir algo malo, eso no. ¿Por qué? Porque cuando estamos preocupados, tenemos que entender que cuando esa preocupación ya es ansiosa y negativa, ¿sabes una cosa, David? Ahí ya eso significa que entra el temor, porque la preocupación es pariente del temor y hasta te diría cercana al pánico. Claro. Qué tremendo, ¿no, David? Y vamos a charlar un poquito de las consecuencias de la preocupación. Porque tenemos que saber que la preocupación no sirve para nada. Para nada. No da ninguna solución. Ahí está. Justo era lo que iba a decir. Es decir,
tenés el problema, está en tus manos poderlo arreglar, vamos a suponer. Bueno, listo, entonces no te preocupes, hacé lo que tengas que hacer, que esté en tus posibilidades. Ahora, el problema que tenés, vos no, es decir, imposible que vos puedas hacer algo, bueno, listo, no te preocupes, entregalo a Dios, deja ese problema en las manos de Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que saber que la preocupación nunca te quita la carga. No. Y además, como dijiste recién, David, no te soluciona el problema. Claro, el ser humano, el hombre, la mujer, tienen que hacer lo posible. Lo imposible lo hace Dios. Por ejemplo, me surgió el tema, no tengo trabajo, ¿qué hago? Salgo y lo busco. Perfecto. No me quedo en casa cruzado de brazos. Salgo y lo busco. Pero después que lo consiga o que no lo consiga ya depende de Dios. Tengo que orarle a Dios y decirle, te encomiendo mi trabajo, pero no afanarme y ponerme mal y preocuparme, y porque también la preocupación después trae mal humor, trae angustia, trae tristeza, y eso... Bueno, eso es justamente lo que íbamos a hablar ahora. Te adelantaste un poquito, pero muy bueno lo que dijiste, David, porque esa es una de las consecuencias de la preocupación. Claro. Y vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, una de las consecuencias, que la preocupación apaga la luz espiritual. Claro. Por ejemplo, ¿qué significa esto? La casa está en armonía, ¿no? El hogar, la familia está en armonía. Uno de los integrantes llega a la casa y viene muy mal, muy preocupado, porque realmente está mal y ya viene de mal humor porque tiene una preocupación. ¿Qué pasa? Inmediatamente es como que la luz que había en la casa se apaga. Claro. Y cuando esa persona se va, la luz vuelve. Pero ¿a qué voy? ¿Por qué dice que la preocupación apaga la luz espiritual? Porque incluso la preocupación es una enfermedad contagiosa. Si la persona no sale enseguida de la preocupación, empieza a contagiar y genera lo que hay en ella. Porque la persona que se preocupa comienza a generar mal humor, comienza a estar mal, contesta mal a su familia. ¿Te das cuenta? Claro. Que se comienza a apagar la luz? Sí, sí. Por eso cuando uno, o sea, lo importante es separar el trabajo del hogar, porque uno muchas veces tiene dificultades en el trabajo y no es posible traer esos problemas, esos conflictos al hogar. Ese cansancio, ese agobio, esa tristeza por ahí que fue una mala noticia en el trabajo, algún problema con un socio o con el jefe, y no traerlo. Antes de llegar a la casa, ser inteligentes y entregarle esa carga al Señor. Tal cual. Para no traerlas a la casa, y como decías vos, es como que llega alguien cargado, angustiado, y se apaga la luz, porque eso se transmite. Claro, tal cual. La tristeza, la angustia, el dolor se contagia y contagia todo el ambiente. Exacto. ¿Y cuál es la otra consecuencia de la preocupación? Que la preocupación es una fe negativa. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, que la persona tiene una fe, tan buena fe, de que algo malo va a acontecerle. ¿Entendés? Sí. Es decir, esa preocupación lo lleva a pensar que le va a suceder algo malo si no se ocupa inmediatamente ya del tema. Es decir, no puede dejarlo en manos de Dios. Lleva consigo esa carga tremenda. Y cuando nos preocupamos en demasía, ahí viene el peligro, entra el temor. Vamos a verlo con Job. Sí. David, ¿tenés ahí Job? Si no, lo leo yo, no hay ningún problema. Dice, Job, capítulo 3, versículo 25. Lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. ¿Qué
pasa? Ahora después vamos a hablar un poquito más mejor, pero lo que acá Dios quiere decir es que la preocupación ofende a Dios. La preocupación es pecado, David. Claro, sí, por supuesto. ¿Por qué? Porque es como si no tuviéramos a Dios. Claro. Como si Dios no nos hubiera dado nunca ninguna promesa de protección. Y lo tenemos en el Salmo 91. El Salmo 91 justamente ¿qué habla? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y después dice que Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Pero mira, es un salmo de promesa tremenda, tremenda. Pero nosotros la preocupación nos lleva, vuelvo a repetir, cuando es en demasía, cuando es negativa, cuando es ansiosa, a pensar lo malo. Por supuesto. Y qué importante es conocer, porque bueno, oramos muchas veces, pero conocer también el secreto de la oración, porque muchas veces agrandamos ese temor, esa ansiedad, esa preocupación, la agrandamos y minimizamos a Dios. Tal cual lo que decíamos. decíamos. Que hablar a esa ansiedad diciéndole lo poderoso que es Dios, lo gigante que es Dios, como pasó con David y Goliat. Ay, sí. David era chiquitito y Goliat era un gigante, y resulta que todos le tiraban a David diciéndole no vas a poder, no vas a hacer, y él dijo no, vos venís con espada y con jabalina. Y con jabalina, y yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. ¿Qué más grande? Como dice su palabra, Él nos guarda todo el día, Él está con nosotros todo el día. Son promesas que a veces no las sentimos, pero tenemos que creerlas porque la palabra de Dios lo dice. Yo estaré a tu lado todos los días hasta el fin del mundo. Yo te sustento de la mano derecha y te digo, no temas, yo te ayudo. Mira, entonces, si nos ayuda Dios, ¿quién va a poder hacernos algo? Justamente eso, vos sabés que en la Biblia hay un versículo para cada día de nuestra vida, o sea que hay 365 versículos que nos dicen no temas. Sí. Qué grande, ¿no? Y mirá, podemos verlo en otra palabra, en Marcos capítulo 4, versículo 37 al 40. Mirá vos lo que pasó y algo que Jesús vio en sus discípulos. Mira, dice así la palabra, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo, está hablando de Jesús, sobre un cabezal, y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Qué fuerte, ¿no? Y te digo más, vos pensá, esos discípulos estaban con Jesús, lo tenían a Él y con todo eso tuvieron temor de ahogarse, de que la barca se hundiera, de que la tempestad ahí en esos momentos los destruyera, los matara. Sí. Y Jesús estaba con ellos. ¿Qué nos queda a nosotros entonces? Pero lo tenemos a Jesús. Más bien. Claro que sí. Claro, Jesús se sorprende ahí terriblemente, como diciendo, pero ¿dónde está la fe de ustedes? ¿Por qué sienten ese miedo, ese temor? Están tan amedrentados. Porque, ¿cuál es la característica de un creyente en Cristo? Un verdadero creyente no debe perder jamás la confianza en Dios. Tal cual. Es como un padre, cuando uno es chiquito, va de la mano del papá
y se siente todopoderoso, parecería como que va con Superman, no tiene miedo de nada el chico. Exacto. Y nosotros vamos de la mano de Dios toda la vida, porque Él lo dice, Exacto. estoy a tu lado todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que tenemos que estar ¡Qué confiados, promesa! tenemos que verlo. Y si no lo vemos, lo sentimos y lo creemos por fe porque su palabra lo dice. Porque a veces no sentimos, a veces estamos, como decíamos, preocupados y oramos y no sentimos el fluir del Espíritu. Pero sabemos que Él está ahí, está a nuestro lado. Siempre es su promesa. Por eso. Y lo que Él promete dice que Él no es hombre para mentir. Su palabra es sí y amén. Por supuesto. Mira, justamente dijimos que ¿qué es lo que tiene que caracterizar a un cristiano que vive en fe? Confiar en Dios y tener paz. Paz. La paz es algo importante. Ahora, el tener paz significa que te hace Dios libre de conflictos, de problemas. No. Casualmente es tener paz para poder afrontar los conflictos. Con esa Muy paz que bien, nos da el Señor. excelente, exactamente, David. Es eso. Es tener paz en el momento del conflicto. En medio de la tormenta. ¿Para qué? En medio de la tormenta. Para ver la mano poderosa de Dios. Es ahí. La paz es tranquilidad. Es descansar sabiendo que hay alguien que nos dio promesas suficientes de protección, de seguridad. O sea, tenemos todo y estamos completos en Él. Qué grande es Dios, ¿no? Bueno, hemos visto entonces que la preocupación, dijimos que apaga la luz espiritual, que la preocupación es una fe negativa, y ahora vamos a ver cómo la preocupación te impide dar frutos espirituales. ¿Y sabes cómo lo podemos ver? Justamente en Mateo capítulo 13, versículo 22. Dice la palabra, el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. O sea, acá está claro, la persona va a la iglesia, escucha la palabra, pero ¿qué pasa? ¿Dónde cayó esa palabra? ¿En buena tierra? No, dice entre espinos. ¿Qué quiere decir? Que cuando vino el problema, la persona inmediatamente olvidó las promesas de Dios, olvidó la palabra de Dios, olvidó esa confianza en Dios y se dejó ahogar, se dejó atrapar por esa situación y se hunde, perdió la confianza, olvidó esa palabra. Mirá vos qué importante es que nosotros tengamos siempre presente en nuestra mente como en nuestro corazón la palabra de Dios en momentos difíciles, ¿no? Por supuesto. Y lo importante es que es leer la palabra de Dios. Tal porque cual. Si no la leemos no nos va a surgir. El Espíritu no puede traer nada, porque si no leemos, en cambio, nosotros leemos y el Espíritu es como que lo acomoda dentro de nuestro. Y cuando lo necesitamos, el Espíritu trae la palabra a nosotros, a nuestra mente, y eso es lo que nos fortalece, la palabra de Dios. La palabra Porque de la fe Dios. viene por el oír y por el oír la palabra de Dios. Tal cual. Por eso qué importante es oír la palabra de Dios, es oírla. Y retenerla, leerla, y tomarla, y ponerla por obra, para que esa palabra tenga poder y actúe en nosotros. Claro. Por eso muchas veces hemos dicho que las palabras que damos, si hablamos negativo, eso negativo que hablamos va a acontecer. Porque las palabras tienen poder. Si hablamos positivo, lo bueno, lo puro, lo santo, lo noble, eso va a venir a nuestra vida, ¿no? Mirá, y yo te quiero dar justamente cuando hablamos de tener paz, esto lo podemos encontrar para que veamos qué tipo de paz. Porque Jesús, ¿qué dijo? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, dijo Jesús. Mirá, ahí tenés otra promesa tremenda. Yo te di una paz, no la paz de este mundo, que es momentánea y otra vez te vuelve a arrasarte con todo la incredulidad. No, yo te doy una paz sobrenatural.
verdadera. Y como el mundo busca la paz, ¿cómo busca un país la paz con el otro? En la guerra. Van a la guerra para tener paz. ¡Qué contradicción! Qué contradicción, exactamente. El mundo busca la paz en la guerra. Y bueno, Y Dios ya se la da naturalmente. natural, viene de Él, viene de Él. Mirá, lo dice el Salmo 27:3. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, yo estaré confiado. ¡Wow! ¡Qué promesa, Dios mío, que Dios nos está haciendo! ¿Entendés vos, ahí que estás del otro lado? No, yo no sé la situación que hoy te aqueja. Ahora, si vos nos preguntás a nosotros, sí, tenemos nuestros problemas. Y claro, que y no es que uno tiene todo superado, no. Nosotros también vamos peleando esta batalla de la fe todos los días. Es un trabajo diario, ¿no, David? Como dice la palabra, los que esperan en Jehová nuevas fuerzas tendrán. Es esperar que venga la solución de Jehová. No buscarla, pelear, ponernos mal, ansiosos por buscar esa paz. No, es Él el que la trae. Y trae la solución y con eso todo. Pero a su tiempo, hay que esperar. Descansar en Él, descansar. Vos mirá, justamente cuando leímos que arreciaba la tormenta, Jesús estaba durmiendo, estaba descansando. Él confiaba en su Padre, Él sabía que su Padre no lo iba a desamparar. No. Y los discípulos que tenían ahí, porque era el mismo Dios. Ellos se dejaron atemorizar por esa tormenta. Habían visto los milagros que había hecho Jesús. Mirá, ¿qué te parece? O sea, tenían todo para confiar y sin embargo se turbaron. Mirá vos, y como dijimos antes, lo podemos ver en Job. Vos sabés, cuando Job dijo, y lo vuelvo a repetir, lo que más temía me sobrevino, lo que más me asustaba me sucedió. O sea, fue una revelación que él tuvo. Me di cuenta que cuando tuve temor de que esto me iba a acontecer, eso que temí, eso vino a mi vida. Mirá qué enseñanza, ¿no? Qué importante es desechar ese temor. Que me van a echar del trabajo, que me voy a enfermar, que voy a perder esto, que voy a pasar. Qué importante es desecharlo, porque todo lo que sea así negativo viene del mismo enemigo. Tal cual, porque tenemos que saber que el temor activa el reino espiritual también. Como la fe activa el reino celestial, el temor activa un reino contrario. ¿Me entendés? El reino de las tinieblas activa. Y esto hace que lo que tememos entonces venga a nuestra vida. ¿Comprendés? Como dijiste, es una fe negativa. Es una fe negativa. Total. ¿Sabes una cosa? El enemigo jamás puede entrar a nosotros si nosotros no le abrimos esa puerta, si nosotros no se lo permitimos. Él no nos puede hacer mal. ¿Por qué? Porque en el caso de Job, vos fijate cómo el Satanás le pidió permiso a Dios. ¿Para qué? Para zarandearlo. Porque sabía que había algo en Job. ¿Me entendés? Y Satanás siempre viene para acusarnos delante de Dios. Ahora, ¿sabés por qué Dios permitió que realmente Job fuera zarandeado? ¿Sabés por qué? Porque había algo en Job, exactamente, y el diablo lo conocía. Esto lo podés ver si estudiás profundamente la palabra. O sea, Dios quería quitar de Job esa
¿cómo te puedo decir? Una autojustificación que había en él, la autosuficiencia, porque la autosuficiencia también es pecado. Si bien él había sido un hombre que amaba y honraba a Dios, pero la autosuficiencia ya era, ¿cómo te puedo decir? Era una característica que anulaba todo lo hermoso que Job tenía con respecto a Dios. Y a veces tenemos temor, a veces tenemos algún temor por alguna cosita y la autosuficiencia nos hace negarla. No, yo no tengo tanto temor con esto, entonces lo ponemos abajo de la alfombra. Yo lo puedo, y esto yo lo llevo sin problema, sí, exacto. De taquito lo llevo, para mí esto no es un problema. Y resulta que eso te lo mandamos abajo de la alfombra y después que resulta que eso empieza a gestarse adentro de nosotros y nos provoca esos malestares que después no sabemos ni por qué vinieron, pero son por cosas que las dejamos pasar. Por eso no podemos dejar pasar nada que nos perturbe, que nos dañe. Y en cuanto viene, Señor, sacar. Yo tengo esta debilidad. Vos sos el fuerte en mí, no yo el fuerte. Vos, Espíritu Santo, sos el fuerte en mí. Tu poder es el que a mí me libera, no el poder mío. Mira, vos sabés, David, cuando el diablo quiere venir, digamos, con pensamientos negativos hacia mi vida, Dios me dio siempre una palabra que fue para mí mi caballito de batalla. Es decir, era mi escudo de defensa contra el enemigo. Porque Él dice que pone pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que esperamos. ¿Cuál es el fin que Dios nos quiere dar? De bienestar, de prosperidad espiritual, emocional, física. Dios nos quiere dar lo mejor. Entonces, si tenemos un Dios tan grande, ¿por qué lo minimizamos? ¿No? Entonces, terminando un poquito, vos sabés que hay personas que dicen, ay, yo tengo un pálpito, tengo un presentimiento, y quiero decirte algo porque tal vez tú también lo has dicho, y yo, digamos que también, antes de conocer a Dios, también lo decía, ay, tengo un pálpito, tengo un presentimiento. Bueno, eso sabelo nunca más, eso no viene de Dios. ¿Sabés que son palabras mismas del demonio? Palabras mismas de Satanás. Que vos digas, tengo un pálpito, tengo un presentimiento. No, porque eso no viene de Dios. Todo lo contrario, lo que tenemos que hacer, revertir eso que vos decís, tengo un presentimiento negativo. Decí al revés, revertilo. Decí, ¿sabés? Yo confío que Dios me va a sacar victoriosa de esta situación. Yo desecho el temor. El diablo me quiere atrapar y esclavizar en el temor. ¿Y sabes para qué? Primero, para quitarte, para desviarte de la visión, para desenfocarte de lo que Dios tiene preparado para tu vida. ¿Comprendes por qué no al temor, sí a la fe? No a la preocupación ansiosa y negativa, no al temor, sí a la confianza, sí a la fe, sí, enfócate en Dios, porque cuando nos enfocamos es ahí donde Dios puede cumplir su propósito con nosotros. A veces ¿comprendes? Estamos a punto de recibir una bendición y viene el enemigo y nos trae un mal pensamiento, una tristeza, una angustia y nos decaemos. Y empezamos a dudar, pero Dios, ¿por qué no hace esto? Y nos estamos perdiendo quizá una bendición grande que el Señor tiene para nosotros, porque empezamos a dudar, Dios me querrá, y nada nos puede sacar del amor de Dios. Dios nos ama de una forma inimaginable, no podemos ni imaginar el amor que Dios tiene. Dio a su Hijo unigénito, así que qué amor. Ojalá pudiéramos realmente valorar y pedirle al Espíritu que nos permita valorar ese amor que Dios tiene por nosotros. Tal cual. Así que, querido hermano, hermana, vos que estás ahí, tenés que saber que el temor es una especie de fe opuesta, sí, es una especie de fe opuesta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que la fe verdadera activa en Dios, activa lo que crees. Y el miedo
activa lo que temes. Claro. ¿Comprendes? Es decir, tenemos que entender que el miedo, el temor, es una fe negativa que abre las puertas del mismo reino de las tinieblas. No podemos caer en esa. Y a veces las situaciones que pasamos, o problemas de enfermedad, o problemas laborales, la falta, en estos tiempos sabemos que el enemigo está apremiando. ¿Por qué? Porque digamos, las señales están dadas, Son ¿no? los últimos tiempos. Exacto. Y bueno, la venida de Cristo cada vez estamos más cerca. Y bueno, el diablo va a venir a querer a torturarnos, a esclavizarnos. Pero tenemos un Dios que nos ha dado libertad. Porque donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y ¿sabes lo último que te quiero decir? Justamente hay un versículo que dice que el que teme no fue perfeccionado en el amor, porque el verdadero amor echa fuera el temor, porque el temor trae en sí castigo. Mira vos, qué tremendo lo que nos dice el Señor, confiar en Él. Esto nos habló a nosotros para que también te lo brindásemos a vos. Y como te dijimos, Pablo dijo que él, él supo pelear la buena batalla de la fe. Bueno, esta palabra es eso lo que te quiere decir. Todos los días nos estamos enfrentando contra toda la negatividad que hay, ¿no? En este mundo, porque es un mundo caído. Entonces nos enfrentamos ¿cómo? Batallando con una fe fuerte, firme, confiando en las promesas de Dios. Y peleamos tomados de la mano del Señor. Tomados de la mano. Bueno, sí, ¿querías decir algo más, David? No, nada más eso, sí. Bueno, no tenemos más nada por hoy, pero tal vez en otra oportunidad profundicemos un poquito más del temor, pero hoy queremos darte lo esencial, lo principal. Es tomarnos fuertemente de Dios. Él nos prometió que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y como dijiste, David, Él nos ama. Amén. Así que bueno, cualquier cosa que necesites, es decir, tengas que hablar, necesites ministración, una palabra, estés pasando momentos difíciles, aquí estamos para escucharte. Al final de este video te dejamos el mail para que nos escribas o el teléfono, lo que necesites. Estamos para servirte. Bueno, te decimos hasta la próxima. La verdad, David, doy gracias al Señor. Amén. Fue muy grato que estuvieras compartiendo conmigo la palabra del Señor y le doy gracias al Señor por tu vida y por la familia que nos has dado. Así que hasta la próxima, los bendecimos. Sí, y somos libres, libres en el nombre de Jesús. Hasta la próxima, que Dios los bendiga. Bendiciones.